tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya sábado 13 de abril y hoy, pues mire, estamos aquí tres panfleteros, hordas de periodistas, según Yolanda Díaz, que les contamos cada sábado lo que pasa, lo que hay. Si hay cosas de la señora Gómez, si hay cosas de Koldo, si hay cosas del novio de Ayuso, o sea, aquí no nos callamos nada. Pero hay cosas que están clarísimas y es, si es información, se da la información. Ah, no, porque esa información a mí no me gusta, entonces sois hordas, sois panfletarios y además os voy a hacer un estatuto del periodista que al que no me guste y crea yo que manipula, lo voy a echar de la carrera periodística, le voy a poner una sanción grave y además, pues eso, le voy a insultar todo lo que pueda. Y le voy a decir que incluso lo que está haciendo es contra la democracia. Bueno, pues ¿sabe lo que le digo, señora Yolanda Díaz? Que aquí vamos a seguir contando la verdad de lo que pasa. Así que pónganos todas las sanciones esas que dice que nos va a poner, las que quiera. Y eso de echarnos de la carrera periodística, ja. A ver, si ahora después de 40 años nos va a echar usted de la carrera periodística. Lo que hay que hacer es echarla a usted de la carrera política, que es un desastre. Y una mentirosa además, porque todavía no nos ha conseguido decir los fijos discontinuos o nos dice que son 50.000, cuando gente solvente, que sabe de números, está cifrándolo poco menos que en 800.000. Así que deje ya de mandarnos mensajitos, machistas también, somos machistas todos aquí. Y todas también. Venga, anda. Bueno, total. Hoy vamos a lo que vamos. Y es que, qué casualidad que la vivienda otra vez lo saca Sánchez a pasear. Y menos mal que algunos de los que estaban en esa reunión del sector le han dicho, oye, la M con la AMA, la C con la AK, tal, y le han puesto un poquito, pero ahí le da igual. Por aquí le entra y por aquí le sale, o sea, por un oído y por otro. Y nos quiere vender ahora que no, que ahora sí que se van a hacer esas 180.000 viviendas y que todo va a estar estupendo, que el suelo no sé qué, que sí. Pero se lo vamos a contar, porque luego en paralelo con eso, resulta que los 10.000 que han comprado en 10 años una casa con la Golden Visa son más malos que la quina. Y hay que quitárselo y hay que echarles. ¿Y saben qué? Que detrás de muchísimos de esos que con la Golden Visa han venido a España y se han comprado una casa, también han montado un negocio porque tienen que vivir, ¿sabe? No todos los que vienen son de esos amigos suyos de Delsi y tal, con mucha pasta y sin nada que hacer. No, tienen negocios y negocios con empleados. Y muchos ya están diciendo, oh, pues fíjate, mi hermano iba a venir, iba a montar otro negocio, pero claro, ya pues tal, y el otro cual. Es que de verdad, o sea, es todo como fastidiar a la riqueza. O sea, no le gusta que la gente prospere, ni que la gente monte un negocio, ni que la gente salga de su país porque no puede, no, solo puede ser si vienes en patera. Si vienes en patera, te trato fenomenal. Ahora, si vienes y puedes comprar una vivienda y montar un negocio, entonces ya no me gustas, ya te tienes que ir, o no vengas. Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar de todo eso y por supuesto vamos a hablar de los fondos europeos nuevamente, porque ahora resulta que parece que igual los quieren incluso utilizar para no cumplir las reglas fiscales o para, en fin, que lo de cumplir las reglas fiscales se haga con fondos europeos, que yo creo que creo no, es que para eso no se montaron los fondos europeos, pero en fin, es que ya está, vamos, es que vale para todo. Bueno, valen para todo, los fondos europeos valen para todo, unos para comprar mascarillas, otros para sacarle las castañas del fuego a Sánchez. Y muy importante también, hablaremos de la corrupción, por supuesto, de esos 24 millones que vamos a pagar, 28 millones que vamos a pagar entre todos a un programa de televisión que ya les digo yo que va a ser un fracaso, pero que no se trata de eso, se trata de que varias productoras, amigas y tal, se lleven una pasta, tenga la audiencia que tenga, lo vea quien lo vea, lo escuche quien lo escuche. Y si fuera esa solo la corrupción de la que tenemos que hablar, pues mira, pero no, de mucho más. Así que, Yolanda, abre las orejas, que te vamos a contar la verdad de lo que está pasando. Bueno, y hoy, como les digo, dos grandes profesionales para Yolanda Díaz, hordas panfleteras, pero machistas y de todo, pero no, o sea, tarara. Manuel Llamas. ¿Qué tal, Carmen Tomás? ¿Cómo estás? Tiene aquí su programa estupendo el fin de semana, así que mañana y pasado pueden escucharle por las mañanas tempranito.
ya dar la verdad, contar la verdad. Nada de esto de no dar caña ni nada, contar la verdad. Si es que no es dar caña, es contar la verdad o no. Estamos rodeados de mentirosos compulsivos. Pues entonces la verdad, claro, es Carlos Cuesta. Muy buena. La verdad es un bien escaso, entonces pues claro, les joroba. Pues, mira, por unirme a lo que estabas diciendo, llevo este año 24 cumplo 30 años en esto. Váyase poniéndose a la cola. Por eso, sí, es que no sé cuántos les he escuchado la misma historia. Mire usted por preservar su puesto en política, que lo tiene en estos momentos bastante entredicho. Y déjenos en paz. Esta era Yolanda la Amorosa, ¿no? La que siempre repartía besos, amor, cariño. Sí. Hasta que su puesto está en peligro. Y ahora la prensa es mala. O sea, la prensa, antes los que criticábamos, somos los que seguimos criticando, por lo menos los que criticábamos con hechos. Cuando nos metemos con sus datos de trabajo, es porque 8 de cada 10 empleos de los que está creando, de los que dice que crea, son precarios. Porque en estos momentos la cifra de puestos de trabajo de jornada completo que se están destruyendo es superior a la que se crean de jornada parcial. Y eso en mi pueblo se llama destruir trabajo, se llama destruir horas. Y porque esta mujer no está dando los datos que lo decías tú de fijos discontinuos, que según el informe Randstad estarían rondando los 800.000. Más de medio millón que no incluye en su estadística esta de piruleta que se ha montado, que son los DENOS, los de información, etcétera, situarían a España en un nivel real de paro de unos 4 millones. Entonces todo eso se llaman datos. ¿No le gusta? Pues se los lee. ¿No le termina de disgustar? Pues mire, problema suyo. El problema suyo es que en estos momentos ya no le hace la pelota a la prensa de izquierdas que antes recibió la orden de Pedro Sánchez de juguetead con mi invento. Entonces ahora está picada. Porque los que criticábamos, le criticábamos antes con razón. Pero es que ahora los que no le aplauden las gracias son aquellos que recibieron la orden del Partido Socialista de aplaudirle al juguete. Bueno, pues el juguete está roto porque Pedro Sánchez ha decidido que su juguete ya no quiere jugar con él. Pues mire, a Toy Story. Y ahora quiere jugar con nosotros, de eso nada. Que, por cierto, en esos datos de... Es que todas las semanas, porque es que todas las semanas, cójase usted, señora mía, la estadística de Eurostat, que España tiene un asterisco. ¿Por qué tiene un asterisco? Ese asterisco lo tenía antes Grecia y tal, ¿no? Ahora lo tiene España. ¿Por qué? Porque no se fían, pone ahí prácticamente, pone, estos datos no son homologables con el del resto. Es de verdad. Pero es que además Carmen, has puesto el caso paradigmático, que es Grecia. Grecia no solo era un estado despilfarrador, un estado ineficiente, con la economía absolutamente estrangulada, que finalmente terminó quebrando y que en el año 2010, con los datos. y que manipulaba los datos y las estadísticas. Bueno, pues España ya es Grecia. También manipulamos las estadísticas porque lo de las estadísticas de paro no son creíbles. Y ellos conocen los datos. Los únicos que conocen los datos reales es el propio Ministerio de Trabajo. Fíjate cómo serán los datos, que siguen sin publicarlos. Siguen sin publicar los datos oficiales de cuántos parados hay en España, quitando el maquillaje estadístico de los fijos discontinuos. Cuando hay un dato extraoficial. O sea, por manual de comunicación política, tú no sacas un dato cuando vas a empeorar la situación. Pero cuando ya te han dicho que son entre 780.000 y 790.000, si no lo sacas, ¿cómo debe ser el dato real? Es peor. ¿Cómo debe ser el dato real? O peor, o como poco 600.000, 700.000, dice, no lo saques, mejor no defendernos. Sí, no me acuerdo, porque para decir esto... No me acuerdo si fue la semana pasada ya o la anterior, porque como habéis hecho de Juan de Mariana 2 informes, uno de impuestos y otro de empleo, me parece que fue hace 2 semanas, que lo del mercado laboral, que es, claro, o sea, cuál es la tasa real de paro en España, cuáles son realmente el número de parados y cómo está el mercado de trabajo, que está encantada, otra cosa que le encanta y es que la gente tenga pluriempleo, pero señora mía, si la gente tiene un pluriempleo, porque con un empleo de 4 orillas no les llega, tiene que hacer otro de 4 horas, ¿para qué? Para tener un trabajo a lo que toda la vida se ha llamado un trabajo, que es un trabajo de 8 horas en un sitio ganando lo que te corresponda. Y luego otra cosa de la que no hable y que es muy importante, y vamos a hablar ahora del informe de la AIREF, que ha puesto el dedo en la llaga, oiga, la productividad en España, la inversión, que vamos a 5 o 6 años de estancamiento. Habla de estancamiento de 4 o 5 años y que, por supuesto, los anteriores, desde el año 19, la economía está, medio muerta. Está totalmente asistida. Estancada. Por poner el dato encima de la mesa y en línea con lo que antes comentaba Carlos, nosotros hicimos la estimación con datos oficiales, analizando las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, las estadísticas oficiales de paro, el tema de la EPA, es decir, hicimos un análisis pormenorizado y nos salían del orden de, efectivamente, más de 800.000 parados que están maquillados, inactivos, y que por lo tanto el paro real en España ronda las 4 millones de personas. Estamos hablando de una tasa de paro real del 16%, 4 puntos más que la tasa de paro oficial. Y ya estamos a la cabeza de la Unión Europea. Bueno, es terrible. Y en cuanto a los datos económicos,
Efectivamente, ya no es que sea estancamiento a nivel macro, a nivel de grandes indicadores económicos, pero cuando vamos a nivel micro, es decir, al bolsillo, a la economía de las familias, hemos retrocedido. Hoy en día los españoles somos más pobres que en el año 2019. Sí, sí. Somos de los poquísimos países de la Unión Europea bastante donde la renta más pobres. disponible ha caído. Es que ese es el indicador. O sea, al final, ¿qué es la economía? Para la gente normal, para la gente en sus casas, la economía es la capacidad que tienen de comprar cosas, punto final. Es decir, el resto cuénteselo usted en la casa del pueblo, en las reuniones esas a las que se dedican a aplaudir a Hugo Chávez. Eso ya es cosa suya. O sea, la apología, este tipo de cuestiones que hacen de movimientos dictatoriales, es cosa suya. La gente quiere saber si tiene capacidad, si está creciendo en la capacidad de comprar más cosas o menos cosas. Bueno, pues mientras que Irlanda ha ganado 30 puntos de poder real de compra, nosotros hemos bajado prácticamente 7. O sea, váyase a contarle milongas a su tía, la del pueblo, de verdad. O sea, no nos cuente historias. Nosotros tenemos en estos momentos un doble esquema, que nos está quitando por un lado capacidad de generación de recursos, y además se está viendo clarísimamente por esa sustitución de contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial. El número de horas trabajadas no está creciendo desde hace 4 años aproximadamente en España. Si no crece el número de horas trabajadas, no nos vendan historias, y a partir de ahí, como no te puedes expandir en generación de rentas, tienes un problema, y es que los impuestos se han disparado, con lo cual todo eso es el mordisco que te han arreado en tu capacidad de compra real. Resultado, lo que estamos diciendo, somos el país con mayor pérdida, o los ciudadanos con mayor pérdida de poder adquisitivo real de compra de toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos están contando? Que va la cosa de maravilla, pero si tú lo has dicho, la mecánica está que se han inventado. Oiga, tengo una solución para cumplir con las exigencias de Bruselas de control del déficit, deme dinero Bruselas que lo voy a aplicar a eso. Hago una metáfora. Oye, papá, ¿cuánto te debo? 100 euros. Vale, papá, dame 120. ¿120? ¿Para qué? Mira, 100 para devolvértelos y 20 para seguir cachondeándome de ti. Sí, sí. Eso es literalmente la estrategia Exacto. fiscal que acaban de plantear. Pero va de risa, esto va de traca, va de cachondeo. Bueno, y una gorda. El jueves estuve yo en Málaga, gracias al Centro Cultural de la Malagueta, y 2 personas me preguntaron por las pensiones. Me dijo, mire, es que yo me estaba contentísimo porque me iban a subir el 8,5, 2, que bueno, 2 de los que eso lo puedes multiplicar por lo que te dé la gana, 2 de 100 personas, pues imagínate, o 3 que se atreven a hablar. Oye, y que es que cobro menos que cobraba el año pasado. Y digo, claro, es que hay una cosa que se llama inflación y hay una cosa que se llama que si das un salto en el impuesto sobre la renta, pues resulta que no solo cobran menos, sino que además ahora te va a tocar pagar en la declaración de la renta lo más probable. O sea, es que engañan a todo. Claro, a todo el mundo no se puede engañar todo el tiempo, pero hay mucha gente que hasta que no constata que efectivamente en su nómina dice, joder, pero si yo me había hecho las cuentas de que me iban a subir 120 y resulta que me han bajado 80. Es como el tema de la campaña de la renta, que comenzó el pasado 3 de abril. Este gobierno juega eso, es cortoplacismo puro y es engaño puro. El año pasado, aprovechando las elecciones generales del mes de julio, anunciaron, de cara a las elecciones generales, una reducción en las retenciones del IRPF, que es lo que nos retiene nuestro empleador, nuestra empresa, a los asalariados, que es una retención que está establecida por ley. Te tienen que retener X como mínimo. Bueno, se aplicó una reducción. ¿Por qué se aplicó una reducción? Precisamente para, de cara a las elecciones, vender a la ciudadanía que de repente ingresaban un poquito más en la cuenta. Pero claro, da igual, porque la retención es el pago anticipado del IRPF. Luego, Hacer cuentas. Hay que hacer cuentas, hay que liquidar el pago total con Hacienda en la campaña, que es el año posterior. Pues bien, la campaña acaba de empezar ahora. Y ahora muchos contribuyentes se van a llevar la sorpresa de que muchos de ellos, que antes les daba devolver, van a tener que pagar. O que antes les devolvían 1.000 y ahora les devuelven 0. ¿Por qué? Porque esa retención de menos que se aplicó el año pasado, ahora la van a tener que pagar en la campaña. Eso se llama manipulación, se llama engaño, se llama electoralismo, se llama populismo, y en esas estamos. Pues sí, mira, pues ya hay un cálculo que es muy sencillo. El año pasado lo cerramos con 2,5 puntos positivos de crecimiento del PIB. Vale, ¿qué es el PIB? La suma de todas las rentas nacionales. Muy bien. Si las rentas nacionales totales te han subido 2,5 y la inflación te ha subido 3,2, ejercicio de Barrio Sésamo. ¿Has ganado o has perdido poder adquisitivo? Pero tan difícil es de entender. O sea, si a mí me dan 2,5 euros, pero resulta que por otro lado me quitan 3,2... ¿he ganado o he perdido? Sí. Supercoco. Ven y se lo explicas a Yolanda Díaz. Es que es arriba, abajo, sumar, restar. Vamos con un consejito del Corte Inglés, que es muy interesante porque ya saben que llegan los 8 días de oro.
Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Se acerca el verano, empieza el sprint final, así que no esperes a que llegue el calor para ponerte en forma con estilo, vistiendo una selección textil de las mejores marcas deportivas. Por ejemplo, ahora tienes hasta el 30% de descuento en marcas como Adidas, Under Armour, Nike, Puma y muchas más. Y después de una buena sesión de deportes, pues aprovecha las largas horas de sol para hacer algún plan con amigos, con tu pareja, con tu familia, bla, bla, bla. Si tienes todos los imprescindibles de la temporada con hasta un 30% de descuento, pues aprovéchalo. Hazte con tus favoritos en marcas de moda hombre como Dustin, Joyce, Timberland, El Pulpo, Green Coast y más. Todo esto y mucho más en deporte, moda mujer, hombre, infantil, accesorios, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Solo hasta el 21 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app. O sea, quiere apaciguar a las fieras. Apaciguar a las fieras. Aquí como no hay Cal Plus, pero toda la casa está impregnada de Cal Plus. Pues musiquita para relajarnos. Para relajarnos porque mira, que nos venda otra vez Pedro Sánchez el asunto de las viviendas, es que ya de verdad huele que apesta. Yo, de verdad, no sé, debieron salir de aquella reunión diciendo, bueno, pues vale, todo lo que nos ha dicho, a saber, porque claro, les prometió ahí el oro y el moro, las facilidades, no sé qué, suelo, tal, qué más da, si todo lo que claro, dice total, luego no cumplir es gratis. Es gratis, entonces... 200.000, ¿os acordáis las 200.000 que dio la matraca el año pasado? Sí, Con las 180 y pico mil, sí. Pero que iban creciendo cada semana, que primero eran 20, luego 50, luego 200... Sí, porque sacaba no sé qué de él aquí, no sé qué de allá, y estas que voy a hacer aquí, las que voy a hacer en Carabanchel y las que voy a hacer no sé dónde... Parecía lo de los vendedores de alfombras que iban por los pueblos. Le he dicho 20, le he dicho 200, 200.000. ¿Pero qué es esto? Terrible. Parecía José Luis López Vázquez, era de broma. Ya, pero es que, o sea, estás por un lado vendiendo todo el rollo de las viviendas y luego por otro lado vienen unos tíos con dinero a comprarse unas casas y a montar unos negocios y dices que esos no valen. Que esos no te gustan. Al mismo tiempo que quiere regularizar más de 500.000. O más de 500.000. Que por 500, cierto, 700, mientras la Unión Europea está el Parlamento aprobando un plan de inmigración que es que si no los quieres, que pagas y te los quitas de encima. Que cuidado con o sea, que las fronteras van a ser mucho más... Vamos, que nos los vamos a traer a todos para aquí. Todo lo contrario de lo que está diciendo Sánchez, que no, o sea, que no nos invadan, que no vengan tal, y si no los quieres, pues no importa, los echas, pagas a 20.000 euros, creo que es, o sea, tiene hasta cifra, que eso también es un poco obsceno, ¿no? Poner cifra a... Bueno, luego hablamos de trata, de tráfico de seres humanos, ¿y eso bueno, qué es? Hombre, puesto ahí, puesto en un papel 20.000 euros por cada tío o tía que no quieres, o sea, de todas formas, es alucinante. El drama que estamos montando. El otro día escuché el dato acumulado en 3 años de pérdida de jóvenes de alta formación. 1 millón. 1 millón de jóvenes de alta formación que se han marchado de España. Bien, la respuesta que da el Partido Socialista es todos tranquilos, no pasa nada porque nos están entrando 60.000 inmigrantes de forma ilegal. Yo, de verdad, o sea, no es por seguir con el barrio Sésamo, pero ¿cuál va a ser la base de cotización de la gente que entra en España de forma ilegal? ¿Cuál va a ser la base de cotización? Entre 0 y ninguno, que diría Fernando Simón. Bien, los que se nos han ido son gente, los que hemos invertido en un sistema educativo y muy posiblemente, porque van todos por encima de la educación secundaria obligatoria, en un sistema universitario, por lo menos de posgrado, sea privado, sea público. Hemos invertido en ellos como país, con rentas nacionales, de una manera altísima para que generaran PIB. Se nos han ido. Están en otros sitios. Hombre, no me extraña. Médicos, les entiendo perfectamente. Se van médicos, se van enfermeras, se van ingenieros, se van... Claro, luego pero eso habrá otro tipo de chavales que se va a lo que sea porque cobran más en tal. Pero el grueso yo creo que bueno, es... pero sobre todo se nos están yendo bases de cotización. Exacto. O sea, Claro. esa gente, y les entiendo, repito, a mí esta historia, mira, más patriota que yo, a mí a patriota no me gana nadie, y menos esta colección de la izquierda. Pero el patriotismo evidentemente no es que te tengas que quedar en tu país para soportar el saqueo fiscal y que te destrocen a tu familia ni tus propiedades.
propiedades. No. Tu primera patria es tu familia, ¿vale? Y de hecho el país lo que es, y por eso se llama patria, que viene de patria, es la extensión de tu familia. Si ellos bombardean tu familia, tú tienes la obligación de defenderla. Estos chavales que se están marchando en plena elección, con todo el derecho del mundo, y lo están haciendo de maravilla. La culpa es nuestra por no generarles determinados atractivos, o mejor dicho, la culpa es de Pedro Sánchez por haber convertido España en un infierno fiscal y en un infierno laboral. Este es el problema. Pero claro, que nos estén diciendo que la solución es traer a 60.000 personas, o ni traerlos, sino dejar que entren de forma ilegal cuando no van a tener una base de cotización cierta, a lo sumo alguno acabará colocándose y tendrá una base de cotización ínfima, porque no tienen formación, no tienen adaptación al mercado laboral nuestro, no tienen o tienen muy difícil incluso la adaptación cultural, porque muchos de los que te están viniendo, por ejemplo, de Hispanoamérica, se adaptan perfectamente porque vienen de la misma cultura. No hay los mismos problemas de adaptación cultural ni al sistema de trabajo. Pero que nos digan que la solución es la inmigración ilegal cuando se nos está marchando lo mejor que estamos preparando, pero ¿qué nos están contando? Es que es una tomadura de pelo tan brutal. La política migratoria en España tiene lo peor de los dos mundos. Porque a diferencia, España tradicionalmente, porque ha sido un país más pobre históricamente que nuestros socios europeos, siempre ha sido un país de las últimas décadas de emigrantes, gente que se ha tenido que salir a buscar la vida. Pero la emigración que se está produciendo ahora es muy diferente a la que se produjo en la época de nuestros padres o nuestros abuelos. Antes se iba la gente del campo, la gente trabajadora sin estudios, sin cualificación, para buscarse una vida mejor en el extranjero. Se iban a Argentina, se iban a Brasil, se iban a Colombia, se iban a Hispanoamérica y se iban a Alemania, a Europa. En la actualidad no. En la actualidad los que se van son los más cualificados, jóvenes ingenieros, médicos, informáticos, que claro, ven los sueldos que pueden ganar aquí, que no llegan en muchos casos a 2.000 euros. Porque te quitan la mitad. Y que te quitan la mitad. Y ven lo que le ofrecen en otros y que países. te dicen que lo mismo cuando vas a trabajar vuelves y tienes un ocupa en casa. Es que... Entonces, por un lado, estamos expulsando a lo mejor de capital humano, y por otro lado, por eso digo que es lo peor de los dos mundos. En el plano de emigración se va a lo mejor de España, y en el plano de inmigración, pues... sinceramente, llega personas con muy poca cualificación y además de forma ilegal. Los países serios son países, a mí me gusta mucho la política migratoria de Suiza, la política migratoria de Andorra, la política migratoria que tuvo en su día Estados Unidos, que es fronteras abiertas, pero fronteras abiertas con contrato de trabajo. Y si no trabajas y entras, o sea, muchas facilidades para que la gente pueda buscarse la vida de forma legal. Y incluso puedes priorizar determinadas cualificaciones, buscar determinados perfiles, pero facilitar la llegada con contrato y de forma legal. Y en el momento en el que pierdes tu puesto de trabajo o no te puedes mantener por ti mismo, pues te vuelves a tu país. Eso es lo que sucede en Suiza, eso es lo que sucede en Andorra. Desaparece la Green Card y fuera. Y ya está. Ahora, tampoco hace falta irse tan lejos. Si en España en época de Aznar los cupos de inmigrantes se traían a través de las patronales pactándolas con los países. Con contrato en origen. De los cuales ibas a recibir al inmigrante, pero efectivamente venía, oye, ¿tú qué eres? No, yo albañil, caravista, venga, perfecto, necesitamos, para adentro. Y se hacía así, es decir, los que venían porque tenían una oportunidad de incorporarse a nuestra sociedad. Ahora los que vienen, las posibilidades que tienen de incorporarse a nuestra sociedad son ínfimas. Cuando ahora mismo hay falta de mano de obra en un montón de lugares. En el sector primario, en el transporte, en la hostelería, en la construcción, en el transporte, pero no se permite contratar en origen y sin embargo dices, bueno, no se permite contratar en origen, pero tampoco hay inmigración ilegal. No se permite la inmigración legal. Exacto. Y se facilita la ilegal. Que no pueden trabajar, que están en un limbo. Están en un limbo o condenados a la marginación, a la delincuencia, etc. Pero vamos, en un limbo porque muchos quisieran, que yo conozco, muchos quisieran, y a lo mejor empiezan incluso hasta de mala manera, trabajando porque no les dan los papeles. O sea, que es que sí quiere trabajar, pero no le dais los papeles, porque no le dais los papeles porque no tiene trabajo, si tiene trabajo porque no tiene papeles, y es un limbo en el que les tienen mucho tiempo algunos desesperados. Uno de los sectores que más paro ha cosechado, casualmente, por ejemplo, es el de servicio doméstico. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que quien te tiene que acoger laboralmente no es una empresa, no tiene un gran colchón financiero, es una familia. Bien, a esa familia le has subido el salario mínimo interprofesional, le has subido las cotizaciones mínimas y le has eliminado la rebaja de cotizaciones por familia numerosa, que era donde más empleados domésticos se necesitaban. Resultado, a la calle. Claro. Muy bien, grandes medidas, señora Yolanda Díaz, grandes medidas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar, gracias a Banco Santander, de algo muy importante que precisamente está ligado a lo que estábamos comentando antes, ¿no? A la fuga de talento. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la excelencia educativa y de la innovación y de la investigación.
porque si no apoyamos estas dos cuestiones, aparte por supuesto del mercado laboral y de la fiscalidad y tal, pues nuestros jóvenes se van, porque son dos factores que moldean el futuro de las personas y también de las sociedades, y son muy importantes, son instrumentos fundamentales para un cambio en el desarrollo de, como les digo, de las sociedades y de las personas. Así que en línea con este compromiso en la excelencia educativa, Banco Santander ha reforzado su apuesta por la investigación con una nueva contribución de 300.000 euros para apoyar a jóvenes investigadores del programa Confuturo, que está impulsado por el CSIC y por su fundación. Y lo que se busca con esta iniciativa, pues es obvio, es atraer y apoyar jóvenes investigadores con perfiles científicos sobresalientes y facilitar además así su integración en el mercado laboral y en el ecosistema español de I+D+I que estamos intentando crear desde hace mucho tiempo. Bueno, pues este es precisamente el caso de Mercé Garí, que es una de las participantes de la tercera edición de Confuturo, que hoy está con nosotros y que nos va a contar su experiencia. Así que muy buenas tardes, Mercé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué te movió a...? Porque vamos a ver, tú has estudiado todo lo que tiene que ver con los contaminantes ambientales y sus efectos en la salud humana. ¿De dónde partiste para meterte en esta investigación o en esta, digamos, línea, ¿no?, de trabajo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te motivó? Bueno, mi implicación en este tema es de algún modo accidental, por decirlo de alguna manera. Yo soy bióloga humana y en el último año de los estudios de biología humana se completaban pues con un periodo de prácticas en laboratorios de biología molecular, de bioquímica, de farmacología o los laboratorios clínicos propios de los hospitales. Uh-huh. Pero en ese momento pues había un laboratorio de análisis químico ambiental y me pareció interesante explorar esa salida y profundizar pues otros temas de investigación. Uh-huh. Y en ese sentido pues en el laboratorio del IDAEA, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, donde estoy ahora como investigadora con futuro, pues en aquel momento vi un ámbito de estudio muy interesante y me motivó sobre todo esta naturaleza interdisciplinar del problema, porque convergen pues enfoques de biología, de medicina, de química, de ciencia de datos, etcétera. Bueno, acabamos de comentar que has participado en la tercera edición de Confuturo de Banco Santander y bueno, pues nos gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia y cómo ha influido, sobre todo cómo ha impactado, cómo ha influido en tu investigación el haber participado en este concurso, digamos, o como lo queramos llamar. Sí, en este programa. En este programa, yo, sí. En este sentido, tengo poca experiencia porque me he incorporado recientemente al programa Confuturo, pero en estos pocos meses que llevo en él, lo que puedo decir es que hay mucha atención especializada y muy personalizada con los beneficiarios. En este sentido, pues nos ofrecen muchas facilidades para que los investigadores no solo llevemos a cabo o llevemos a término nuestro proyecto de investigación, lo que queremos investigar, sino que también se nos dan muchas facilidades para progresar en la carrera científica. Cursos, posibilidad de moverse al extranjero, de pasar algunos meses en otras empresas, etcétera. En este sentido, el impacto real del programa es doble. Por un lado, pues para el propio investigador y la carrera investigadora, y también, por otro, pues para la investigación que acaba impactando en la sociedad. Ya, sobre todo porque nos quejamos muchísimo y con razón, y sobre todo vosotros los investigadores, pues de los escasos fondos oficiales que hay, de la poca atención que se le da, de que al final os acabáis marchando la mayoría, pues porque no tenéis apoyo o el apoyo es ínfimo, y que bueno, pues también empresas privadas se están incorporando a esto, montando sus propios programas, porque ¿qué es lo que tú has echado de menos? A pesar de estar en el programa, siendo una visión un poco más amplia, que no se concentre solo en tu ayuda que has conseguido en el Banco Santander, ¿cuáles son las carencias que tiene este país en cuanto a la investigación? A ver, el problema que hay básicamente es de financiación
y es eso, que hay muchas ideas y mucha gente bien preparada, pero a veces no podemos continuar aquí porque no hay suficiente financiación, y entonces pues hay que ir al extranjero para poder llevar a cabo esos proyectos. Pero también es cierto que dentro de la propia investigación lo que se recomienda es moverse a otros países para ver cómo en otros sitios pues se llevan a cabo proyectos de investigación, cómo funcionan otros laboratorios, cómo funcionan otros centros o universidades, y formarse mejor para poder volver a España y aplicar pues todo ese conocimiento, esa visión más general que se hace en otros países, pues poderlo aplicar aquí en nuestro país. Bueno, en todo caso, supongo que en estos inicios te ha sido de mucho apoyo el Banco Santander, ¿no?, en sus programas de apoyo a la investigación. Sí, en este sentido, exacto. En el programa Confuturo viene financiado en parte por el Banco Santander y ciertamente pues esto acaba impactando pues en los investigadores y en la investigación en España. Pues muchas gracias, Mercé, por contarnos tu experiencia y te deseamos mucha suerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues vamos con la noticia telefónica, porque si hay otro aspecto que preocupa y mucho ya, sobre todo a las empresas, es la morosidad. Según el Observatorio de Morosidad, pues sigue creciendo. El último trimestre del año pasado, la mitad de las facturas se abonaron con retrasos. El periodo medio de pago se ha estancado en 80 días, que es nada menos que 20 más de lo que se fija la ley. La situación es cierto que varía según el tamaño de la empresa. Las únicas que consiguen más o menos contraer el periodo medio de pago pues son las microempresas, pero las pequeñas y medianas pues están ahí estancadas, y además su crecimiento va en aumento. El coste, fíjense, financiero de la morosidad asciende ya a 2.600 millones de euros, que es un 50% más que hace tan solo un año. Bueno, por cierto, una opinión sobre esto que ha dicho Garamendi ayer, que ha revolucionado a todo el mundo, de que te dan el salario pero luego tú te pagas las cotizaciones. No sé, resumiendo, que a lo mejor tiene muchos matices y muchas historias, pero yo no sé, no... Yo de hecho es la declaración más inteligente que le recuerdo a Garamendi. O sea, enhorabuena, bienvenido. Propuestas por primera vez, anda que lleva años, y por primera vez ha dicho algo con sentido. O sea, el sistema en España funciona de la siguiente manera: de 100 puntos, del 100% que prepara la empresa para un trabajador, primero se rebañan 25, 26, ¡rum!, se le ocultan al trabajador, no sabe que la empresa se lo está pagando, y entonces te lo entregan. Y una vez que te lo han entregado, recibe 2 mordiscos adicionales. La parte suya de las cotizaciones, 6-7 puntos, y la parte suya del IRPF, 16, 17, lo que sea. Claro, el trabajador cuando lo ve dice, joder, es que a mí me lo quitan todo. Claro, porque es que ¿dónde está aquí el pago de la empresa? La empresa no paga nada. Claro, porque te lo han ocultado. Y lo que acaba de decir Garamendi es, no, vamos a dejarnos de historias. Nosotros queremos que lo que estamos pagándole al trabajador se vea. Y una vez que se vea todo, ustedes se lo dicen. Y le dicen, mire, le vamos a quitar 30 y pico puntos porque nos sale de las narices, le vamos a quitar 30 y pico puntos por cotizaciones sociales. Y otros 20 por IRPF. Es decir, que de cada 2 madrugones que te pegas, uno no es para ti, es para Pedro Sánchez. Venga, pónganlo así en la nómina. ¿Y qué han respondido todos? Hombre, qué barbaridad. ¿Cómo que qué barbaridad? Claro, si es la verdad. ¿Cómo que qué barbaridad? Se llama la carta de las pensiones. Se llama transparencia fiscal. Para empezar, coincido totalmente con Carlos. Gran propuesta de Garamendi. Y sería pasar algo para que diga algo así con sentido. Ha sido, o sea, gran propuesta. Un frenazo en el coche y le ha vuelto el cerebro a su sitio. La prueba de que es una gran propuesta ha sido la reacción del gobierno. Bueno, la ministra de Trabajo subida por las paredes, que si Milei, que si Trump. Bueno, si el único argumento que tiene el gobierno para evitar que los contribuyentes tengamos toda la información de los impuestos que pagamos es si Trump o Milei, ya has perdido el debate, porque no tienes argumentos para contraargumentar esa propuesta. Lo que propone Garamendi es puro sentido común. Es decir, que que la empresa te ingrese el 100% de tu sueldo real. La gente no es consciente de los impuestos que pagan. Las cotizaciones de la Seguridad Social que en teoría paga la empresa, no las paga la empresa, las pagas tú, de tu salario, parte de tu salario bruto, claro. ¿Cuál es el sueldo real del trabajador? Lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti. Ese es el sueldo real. Porque si tú dejaras de trabajar, dejaría de pagar todo.
Por lo tanto, es evidente que forma parte de tu sueldo. Hombre, ¿Qué es lo que provoca? Bruto, claro. ¿Qué es lo que provoca esos 25 o 24 puntos de cotización que paga la empresa? Lo que provoca es, o lo que lo provoca es que tú estás en la empresa. Por lo tanto, evidentemente forma parte de tu salario. Si no, no lo pagaría la empresa. Es que es de cajón. Ahora yo, para que se irrite un poquito más, Yolanda Díaz. O sea, lo suyo sería que todos tuviéramos conocimiento al terminar el año de cuánto hemos pagado de verdad. Es decir, Hacienda, ya que saca una lista de los defraudadores, que por cierto, la saca sin que haya sentencia firme, es decir, está llamando defraudadores y deudores del sistema tributario a gente que se sigue defendiendo ante los tribunales. Claro, y por lo tanto no tiene usted por qué llamarle nada, ni tiene por qué hacer escarnio, que yo ya sé que al socialismo, al comunismo le encanta esto de la jauría humana. Bueno, los que no defendemos el populismo no nos gusta la jauría humana. Bien, bueno, lo mismo que usted va a sacar una lista con los deudores, Hacienda, saque una lista de los pagadores y que seamos todos. Es decir, yo quiero que todo el mundo, al terminar el año, reciba una carta de Hacienda donde le diga: usted ha pagado tanto por IVA, usted ha pagado tanto por IBI, usted ha pagado tanto por IRPF, usted ha pagado tanto por cotizaciones sociales. Porque como la gente vea eso, es que no va a haber tierra para correr para muchos de los políticos cuando dicen eso de no, es que resulta que estamos pagando pocos impuestos. Pocos impuestos. En España una persona con 26.000, 27.000 euros que intentando tener familia en una ciudad como Madrid no llega a fin de mes, lo digo literalmente, no llega a fin de mes, no se puede pagar carne como comida todos los días que quiere, no puede pagar huevos como comida todos los días que quiere, lo digo literalmente, está depositando más de la mitad de su sueldo en las arcas públicas. Más de la mitad. Más de la mitad. Vamos, el truco del almendruco de esta historia es muy sencillo. El gobierno te quita 15 y te devuelve 5. Este es el truco del almendruco. O sea, esta es la historia. Y encima te deja el estado deficitario. Y encima no deja de incrementar la deuda. Dicen, pero váyanse de verdad a experimentar con la gestión con el Quimicefa, por amor de Dios. No, las cartas las mandan para decirle a los de Orcasitas que han rehabilitado la vivienda y que le van a quitar el copago sanitario, o sea, farmacéutico, y el complemento de mínimos. La seguridad social. No, simplemente por completar el tema, esto engancha con el informe que hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana, el impuestómetro, donde reflejamos cuál es el coste real de los impuestos en España en un trabajador medio. Te quitan el 44% si sumas IRPF, todas las cotizaciones sociales, el IVA y el impuesto a bienes inmuebles, que muchos españoles son propietarios. Eso se traduce en que de un sueldo real, y cuando digo sueldo real me refiero al coste laboral total de 35.000 euros, que es lo que cobra un trabajador medio en España, de ese sueldo real Hacienda se queda con 15.500, el 44%. Pero, y recomiendo, hilo de Carles Enric en Twitter, que es un tuitero muy activo, que ha pedido que les manden anónimamente nóminas de trabajadores para ver cuál es el coste laboral, lo que paga la empresa, y lo que percibe él limpio en su cuenta. Os pongo algún ejemplo. Funcionario. Coste para la empresa, 2.290 euros. ¿Cuánto ingresa en cuenta? 1.400. Este es un ejemplo. Siguiente ejemplo. Una persona que trabaja en marketing. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? Su sueldo real, 3.491 euros. ¿Cuánto ingresa en cuenta? ¿Cuánto recibe? 2.000. Joder. 2.000. Una cosa, Manuel, todo lo que estás dando, que es así literalmente... Son nóminas, ¿eh? No, son nóminas descontándole exclusivamente las cotizaciones sociales, que es uno de los impuestos más perversos, y digo el porqué de lo perverso. El IRPF es una barbaridad en lo que se ha convertido en España, pero el IRPF por lo menos te introduce como deducciones tus características como contribuyente, por ejemplo, si tienes familia. Claro, las cotizaciones a la seguridad social no distinguen si tú tienes 3 bocas en casa, 5 o 0. No lo distinguen. Eso es a lo que el gobierno llama social. Bien, pues el dato que está dando Manuel, que es así literalmente, es el dato quitándole cotizaciones e impuesto de la renta. La recaudación en España del IVA es prácticamente igual a la del IRPF. Es decir, después de pegarte un mordisco de prácticamente la mitad de tu sueldo, tienes que pagar otra de las grandísimas partidas. Con lo cual, a una persona con un sueldo de 30 a 35.000 le está quedando el 30 y pico % del sueldo para poder vivir. Literalmente. Si la prueba ha sido ahora con la luz. O sea, ahora que precisamente la luz iba a estar bajita en el mercado, e incluso ha habido días de cero, suben el IVA, y días de negativo, dice, joder, dale un respiro a la gente en la factura. No. ¡Hala! Toma. El 21. ¿Que baja el precio de la luz en el mercado? Te la subo yo en impuestos. Y porque yo quiero recaudar, sigo recaudando, claro, que es lo que le gusta a Hacienda, ¿no? Que ¿cuántos años de récord de recaudación? 2 o 3. ¿Todos? O sea, justo los años, estos 3 últimos, en los que la gente lo ha pasado peor, en los que la acumulación de la inflación es del 17%, en los que la cesta de la compra está imposible. Y es que el otro día, en un hiper de estos gigante francés, es que un litro de aceite de oliva Carbonell costaba 15,95.
15,95 Sánchez euros. llegó con una recaudación total por IRPF año 2018 de 80.000 millones. Este último año hemos rebasado los 120.000. Es decir, se ha incrementado con respecto a 80.000, 40.000. Se ha incrementado un 50%, ¿vale? Mientras hemos perdido 6,6 puntos, prácticamente 7, de poder adquisitivo. Es que, o sea, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el reino de María Jesús Montero. Luego si dijeras, ese dinero se utiliza en pues que haya más policía, que la Guardia Civil tenga más medios, que la sanidad tenga las listas de espera más tal, que la gente, los viudos y las viudas no les metas un rejonazo porque encima de que han cambiado la calefacción, o sea que era rehabilitación. No, es la corrupción, es Broncano, es me lo llevo crudo, es contrato a más asesores. Es 400.000 empleados públicos es más. Cuando dices, oye, vamos a ver, ¿qué es esto de que le pongas en la carta al abuelo? Precisamente estos impuestos son para pagarle a usted lo suyo. Hay tres datos, relacionados con el funcionamiento. Para pagarle lo suyo, querido Tito Berni. Con el funcionamiento del Estado que son alarmantes. Récord de recaudación, es decir, nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, y la prueba, ellos dicen, no, esfuerzo fiscal, no, ese indicador no me vale, no, cotizaciones sociales, no, eso no son impuestos, no, son los Reyes Magos, no te fastidia. No, tercera, es el único indicador que vale es la presión fiscal, ¿vale? Veamos cómo ha evolucionado la presión fiscal en España. Desde que gobierna Sánchez, la presión fiscal en España, que es el volumen de la recaudación de impuestos en comparación con el PIB, ha subido 3 puntos porcentuales, del 35 al 38%. Último dato cerrado y oficial de Eurostat. 3 puntos. La mayor subida a la presión fiscal de toda la Unión Europea. No hay ningún país de Europa que haya subido tanto la presión fiscal como lo ha hecho Sánchez en España. La media comunitaria, la media de toda la Unión Europea durante estos 5 años de subida de presión fiscal es 0,1 puntos. Es decir, en España la presión fiscal ha subido 30 veces más que la Unión Europea. Por lo tanto, primer dato. Y los salarios son mucho más altos. Primer dato. Segundo dato, el tema de los empleados públicos. Récord de empleados públicos. Nunca ha habido tantos empleados públicos como en la actualidad. Y el tercer dato, que esto lo sabrá toda la gente que por desgracia ha tenido que hacer algún trámite con la administración. Nunca han funcionado peor los servicios públicos como en la actualidad. Cita previa. ¿Pero qué es esto de la cita previa? El dato que ellos dan de presión fiscal, que aún así efectivamente somos campeones de toda la Unión Europea en crecimiento, tiene un truco que es muy fácil de entender. O sea, la presión fiscal es la recaudación total dividida entre la población. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ellos están diciendo es que en España seguimos teniendo 2 puntos menos que determinados países que están en el 40, la media de la OCDE. Vale, claro. ¿Cuál es el pequeño problema? Ellos pagan ese 40% teniendo unas rentas muy superiores a las nuestras. Si nosotros tuviéramos esas rentas, podríamos hacerlo. 2, segundo factor, si nosotros tenemos el doble de paro de la media de la Unión Europea, la persona individual que está pagando por él y por todos sus compañeros. Por tanto, la persona que está pagando las saqueas, como las saqueas no puede consumir, como no puede consumir, las empresas venden menos, como venden menos no se genera empleo. O sea, que de verdad que es de cajón. Entonces están siguiendo un indicador que incluso ahí suspenden, pero el indicador que están siguiendo no vale. La única forma de medir la presión real que está soportando el contribuyente es el esfuerzo fiscal de cada persona. El esfuerzo fiscal se ha disparado literalmente. Hemos pasado per cápita, y cuidado que ese es en terminología presión fiscal, no es en terminología de verdad de la persona que está trabajando y sobre su sueldo, pero hemos incrementado 2.000 euros desde que está Sánchez. Cada persona, cada contribuyente está pagando 2.000 euros más cuando no ha hecho más que perder poder adquisitivo y cuando tiene unos precios disparados. Por lo tanto, tiene 3 factores de pérdida de poder adquisitivo. Es decir, nos están empobreciendo. Mira, hay un dato que el otro día lo daba Juan Bravo, que era el cruce de 2 datos, el incremento de la tasa de pobreza, la real. A mí esta historia de la mandanga, esta de la pobreza relativa, mira, aquí lo importante es que no haya pobres de los que no tienen oportunidades para trabajar y para salir a flote, ¿vale? A mí el resto de si tengo un televisor más pequeño que mi vecino, para los de Cáritas. Lo digo literalmente, que han hecho suyo este catálogo maravilloso de no, vamos a seguir la senda del comunismo. Mira, haya cada uno, ¿vale? Pero pobre es el pobre, no el pobre que usted se inventa para pedir subvenciones. Bien, bueno, en tasa de pobreza real hemos incrementado 5 puntos, es decir, la gente que tiene una pobreza severa se ha incrementado 5 puntos. En el mismo periodo en el que según ellos ha bajado 2 puntos la tasa de paro. ¿Pero qué farsa es esa? Si te está bajando la tasa de paro, no se te pueden disparar los pobres. Es imposible, no me cuente milongas. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la estadística está amañada. No es real. La tasa de paro no es real, es un cachondeo. Y dices tú que cojan algún indicador. No, es que cada mes, en función de cómo va, por ejemplo, la inflación,
Ahora, si me conviene es con relación al mes anterior. Ay, no, que con el mes anterior sale fatal. No, ahora con la intermensual, con la intertrimestral, con la interanual. Porque claro, querer vender a la gente que porque en marzo la inflación ha sido un 3,2, oye, menos mal que no sigue siendo del 10%. Pero es que es acumulativo, es decir, que es que llevamos ya un 17 o será cerca de casi un 20% de inflación en apenas 3 años y ya empezó antes de la guerra de Ucrania. O sea, lo de la guerra de Ucrania fue a más, pero meses ya venía de antes. Meses antes. Hombre. Y la inflación, a pesar de que en los últimos meses se viene escuchando mucho que si está bajo control, que si vienen bajadas de tipos, a ver, no está bajo control y, y las famosas rebajas de tipos se siguen retrasando. Y que siguen gastando ellos. Es que el gasto público es un factor fundamental de por qué los precios siguen El gasto subiendo. público es inflacionario. Por eso. Y la expansión monetaria y las inyecciones monetarias de los bancos centrales son también inflacionarios. Entonces, si le sumas, y en línea con lo que estaba comentando Carlos, que esta es para mí la clave no es el crecimiento del PIB, que por cierto, claro, el gobierno dice no, a la cabeza del crecimiento de los grandes países de Europa. Cuidado, que esto también tiene la importancia de las palabras, no de la Unión Europea, que hay muchos países de la Unión Europea, no, sino de las grandes potencias. Hombre, si te comparas con Alemania, que Alemania está en la... No voy a decir la ruina, porque no, pero está estancada. Y con un 6% de paro. Eso no importa. Pero claro, el gobierno se fija en el dato del último año. No. ¿Cómo ha evolucionado la economía española desde el año 2020? En el año 2020, la peor recesión de la historia de este país, con una caída próxima al 11 puntos del PIB. El resto de países que sufrieron la pandemia igual que nosotros se recuperaron mucho antes, de forma mucho más rápida y más intensa. Y nosotros hemos sido los últimos de la fila. El dato clave no es, en todo caso, el Producto Interior Bruto o el crecimiento del último año, sino que hay que verlo en conjunto, en perspectiva. Y luego, ¿cómo ha evolucionado el poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos años? Si a la subida de sueldos, que ha sido escasa, ha sido reducida, le sumas el impacto de la inflación, que ha sido muy alto, somos más pobres. Esa es la tragedia. Otros países no. En otros países los sueldos han crecido más que la inflación. A pesar de que ha habido inflación, ha crecido más. ¿Y por qué? Y esto engancha con el informe que comentabas, Carmen, de la AIREF. Porque nuestra productividad está por los suelos. No somos un país productivo. Entonces, y ahora hay que hacerse la pregunta, ¿y por qué no somos un país productivo? Hombre, porque si tienes un gobierno que te machaca impuestos, te impide competir, te eleva los costes laborales, te eleva los costes energéticos, te pone trabas de todo tipo para abrir un negocio, para desarrollar una empresa cuando alcanza un determinado volumen de facturación o de contratos, de empleos. A ver, que hay una campaña constante contra el empresario y contra la propiedad privada, pero ¿cómo no vamos a ser productivos? Y añade la inseguridad jurídica y la inseguridad política, porque cada mañana, es que no sabes por dónde te va a venir. No sabes por dónde qué ley te van a cambiar, qué otra cosa te van a pedir, que si lo de control de los horarios, que si ahora tienes que meter a no sé cuántas mujeres y a no sé cuántos hombres, que si ahora de igualdad. Claro, el plan de seguridad, es que ahora para tener una empleada de hogar también tienes que hacer un plan de seguridad en el trabajo, o sea, todo eso es dinero, porque eso lo tienes que contratar a alguien que te lo haga, porque ¿cómo vas a hacer tú un plan de seguridad en el trabajo? Atención a una de las últimas peticiones que le ha trasladado a Sánchez, además oficialmente, ya con texto, documentado, etcétera, documentado al nivel de indocumentación al que hace las cosas sumar, pero que se lo ha trasladado ya Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, el de meter mano por parte de los sindicatos en la capacidad de organización del día a día del trabajo de los empresarios. De las empresas, en los consejos, traducido, gente en el consejo. Efectivamente, que van a mirar ellos, si lo consiguen, van a mirar ellos y van a decir, a ver, ¿tú en qué turno estás? No, tú en ese turno no. Tú a otro. No, ¿tú dónde te han destinado? No, a ti a Logroño. No, tú a Logroño no. Tú a Cantabria. No, que tú has ido. No, tú no. No, tú. Oye, que a mí me han ascendido. No, tú no. El jefe va a ser este. O sea, como consigan eso, aquí no monta una empresa ni el Tato. No. Ni el Tato. Porque ¿cómo vas a montar tú una empresa y te vas a jugar tú tu dinero para que te lo gestione otro? Oiga, pues entonces que ponga el dinero el otro. Es muy básico. Usted quiere jugar a las empresas, al Cinexin Inversión Empresas, pues el dinero se lo gasta usted. Pero con mi dinero gestiono yo. Con su dinero gestionará usted, con el mío gestiono yo. Lo que está diciendo la AIREF es la productividad que apuntaba Llamas y la inversión. O sea, si con estos niveles de productividad y de inversión, dice claramente, nos esperan 5 o 6 años de absoluto estancamiento. El otro día salía el dato de competitividad fiscal. Evidentemente las empresas seguían por muchas de las cosas que tú has dicho, Carmen, seguridad jurídica, estabilidad, que sea un país donde te apetezca vivir, porque tienes que llevarte trabajadores, tienes que implantar tu centro directivo. Por supuesto, los costes de las materias primas, el coste energético, por supuesto, lo tenemos disparado.
Y, por supuesto, el coste fiscal. Bien, pues en competitividad fiscal hemos bajado 9 puntos desde que está Sánchez y sobre un análisis de 38 países estamos el 31. ¿Eso es competir? Tienes 30 países perfectos antes de llegar a España. 30 países que no están poniendo en duda la propiedad privada, que no están metiéndote de sistemas como el Sésame y todos a fichar como si estuviéramos en la época de las tarjetas perforadas, que da vergüenza ajena. Digo, señores sindicalistas, ya no es una cuestión simplemente de productividad. Es una cuestión de que da vergüenza ajena que hayamos vuelto a las tarjetas de fichar. El último que recuerdo y no la fichaba se llamaba Santos Cerdán. Mira dónde nos están llevando en el Partido Socialista, allá en Bonduela. Y trabajar menos. Cobrando lo mismo, menos, porque el ocio es muy importante. Hombre, pues trabajando menos horas todavía de las que ya trabajamos, que son menos de las que trabajábamos, pues desde luego productividad muy poca. Son expertos en aplicar recetas que si me dices, bueno, son recetas nuevas, vamos a experimentar. No, a ver, están ya, fracasadas. Los que sabemos un poquito de economía y tal, ya sabemos, por mucha novedad que sea, sabemos si una medida va a funcionar o no. Pero bueno, podría haber una cierta duda. No, es que esto no se ha aplicado en ningún país del mundo. No, pero es que lo que ponen en marcha son cosas que llevan fracasando ni siquiera un lustro o 10 años. Milenios, porque el control de precios se lo inventaron, lleva funcionando desde hace más de 2000 años. 2000 años. Ya en la época de los romanos había decretos para controlar precios y acababa siempre igual. Escasez, mercado negro y destrucción de la economía. Eso es lo que han aplicado con la vivienda aquí, sí, y es lo que está sucediendo. Aquí hay un problema, o sea, como sumemos los años trabajados generando facturación que tenemos simplemente en esta mesa, creo que multiplicamos por 1000 los años totales del gobierno. Sí. O sea, Yolanda Díaz montó un despachillo y la tuvieron que rescatar inmediatamente su tío y su padre, que eran los que mandaban en comisiones obreras, y la mandaron a un cargo político, a un cargo a través de todas esas cosas. Luego se tuvo que coaligar con BNG, porque además no sacaba la plaza, no sacaba ni de concejalía ni nada. No ha trabajado nunca. Pedro Sánchez, yo coincidí con él de profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela. Para él era el único trabajo, para mí era una colaboración más. Es que es así literalmente. Es que es así literalmente. Rejón, que para un trabajo que le encargan no lo hace. La beca esa que era un contrato, con la Universidad de Málaga. Pública. Universidad Pública de Málaga, y no hizo el trabajo. O sea, no es que... no han trabajado en la vida. Es que no lo hizo, es que le vetaron en esa universidad para volver a contratarle para nada, porque fue un tío que les dejó tirados, que tenía que hacer un trabajo de vivienda, sobre la vivienda, y no hacía nada, o sea, son vagos. No han trabajado en la vida. Luego, dicen que claro, que hay que trabajar en menos horas, que hay que tener más tiempo. Menos que ellos es imposible. Es que ellos están acostumbrados a eso, a no trabajar, y encima que les paguemos el resto de contribuyentes. Pero es que, concretamente, en el tema de que no ha vuelto a salir, pero que saldrá, porque Sumar, cuidado, las lanza, pero luego las consigue aplicar. Algunas, sí. Lo de la reducción de los horarios de la jornada laboral ha fracasado estrepitosamente. Tanto ha fracasado en Francia. En Francia tanto ha fracasado 35 horas famosas, que pocos años después le dieron marcha atrás y dijeron, no, mira, se acabó. El tema de la reducción de jornada no funciona. Y es más, cuidado, porque esto perjudica muy especialmente a los trabajadores. Va a perjudicar muy especialmente a los trabajadores. Entonces, y en Alemania el sector del metal, que lo estaba proponiendo, que son 2 millones de tíos los que están en el sindicato del metal, lo estaban proponiendo, pero con un descenso la discusión era si la reducción del salario era de un 25% o de algo más o de algo menos. Aquí o sea, aquí vas en el entorno para trabajar las 4 días a la semana. La discusión no era nada más que y cuánto es de menos de sueldo. Aquí y llevaban hablando y hablando. Yo creo que no han llegado a nada, porque claro, el 25% del salario, al final la mayoría de la gente dijo, para tu padre. ¿Qué podemos pensar de una persona que su gran medida ha sido controlarnos, como si estuviéramos hace un siglo, controlarlos los horarios por medio de tarjeticas, de fichar, de pinchar, en una economía que su nota característica es que es una economía bajo demanda? Es decir, que la gente llega a su casa, pide un Uber, pide comer, sale, se va a una cafetería, vuelve, cada uno con sus horarios. Es una economía 24 horas. ¿Cómo puedes acotar una franja de horarios? En casa. Claro, ¿cómo puedes acotar una franja de horarios y decir, no, vas a tener que trabajar de aquí a aquí y se acabó la historia? Pero vamos a ver, que hay turnos, señora mía, hay turnos. La gente va entrando, va saliendo, hay gente que trabaja por horas, hay gente que trabaja
trabaja una hora, luego se va a estudiar, vuelve. ¿Pero qué está haciendo? No puede meter sistemas de hace un siglo. Esto es de locos, es de locos. Es que trabajas por objetivos. O sea, a ti la empresa ahora, la mayoría de las empresas les da igual cuando hagas tú, como si lo quieres hacer el sábado y el domingo. En la época del teletrabajo, en la época de las jornadas híbridas, donde hay gente que decide libremente si va a trabajar, no va a trabajar, si va a oficina, no va a oficina, porque se trabaja por resultados. Pues eso, realmente... tu trabajo, mi trabajo, toma, Claro. ¿cómo lo has hecho? A mí nadie me pregunta, ni cómo lo he hecho, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora, ni si por la noche, o por la mañana o por la tarde. Cuando Sumar dice, no, es que queremos que la gente trabaje menos. Bueno, para empezar, la gente ya trabaja menos que hace un siglo cuando pasamos de una economía agrícola a una economía de servicios. Gracias al capitalismo, precisamente, somos cada vez más ricos trabajando menos horas. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Se llama productividad. Claro. La productividad es el tiempo que le dedicas, el esfuerzo que le dedicas a tu trabajo y lo que produces. Si produces más con menos, podrás trabajar Pues menos ole, horas y ole, ganar más. Ole. ¿Sabes Bueno, lo más pues no. lamentable? Lo más lamentable es que están defendiendo lo que haga falta con tal de seguir en el poder. O sea, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez saben que lo que están ofreciendo es un mensaje absolutamente infantil a una sociedad absolutamente infantilizada y blanda. Y ya está. Dice, ¿yo qué les tengo que ofrecer? Que van a cobrar mucho, que van a trabajar poco, que van a medir 10 centímetros más y que van a ligar un montón. Y lo prometen. Es que les da olímpicamente lo mismo. Ay, que no es materializable. ¿Y a mí qué más me da? Si voy a estar aquí 8 años, luego el país que deje ya es cosa suya. Ahí me da lo mismo. Si luego ahora de momento yo les saco todo lo que pueda, Claro, contrato exacto, a todos mis amiguetes, exacto. hago contratos de 24 millones para un programa que no lo va a ver nadie, me meto en Telefónica para tener ahí a uno, que no es para tener a uno solo, es para quitar la publicidad a todo el que no le guste. En fin. Han tocado los instintos más bajos de la población. El odio a la persona que brilla, el odio al que gana más que tú, el odio al propietario. Es que se ha comprado un chalet. Al Pues listo si de se la lo ha clase. comprado legalmente, Al ¿cuál listo de la demonios? clase. Se ¿Cuál es puede- el problema, por amor de Dios? Trabaja un poco y te lo compras tú. Claro, el pequeño problema es que ellos no saben lo que es trabajar. Ese es el problema. Para ellos, o persona que ha triunfado. No, no puede ser. Tío, es un malvado rico, ha debido, ¿sabes?, frustrar todas las carreras alrededor suyo, ha debido incumplir todas las leyes. No, eso sois vosotros. Los Titos Bernis, los Aldamas, los Ábalos, estos son. Pero si Estos son. empezando por el colegio, si cuando puedes pasar de curso con suspensos, Ah, bueno, pues claro. es que ya empiezas desde Sí, pequeño sí. a decirle, ¿para qué no te esfuerces? Que no te esfuerces, Pero que- luego- Mira Yolanda, que ha llegado vicepresidenta, y mira cómo ¿para es. qué te vas a esforzar? Que va en un cohete. En fin, bueno, creo que Chopin nos está ya avisando de que nos tenemos que ir y os agradezco muchísimo. Un placer. Venga, muy buena suerte mañana domingo. Muchas gracias, Carmen. A ti también, gracias, Carlos. Somos productivos y nos lo pasamos bien. En la producción, como siempre, Naya Pertusa, hoy a los mandos Isaac Vizcaíno y gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que el programa lo pueden ver ahora en cuanto terminemos y más veces, que lo ponen más veces porque le gusta a mucha gente. Bueno, que pasen muy buen fin de semana. Hasta la semana que viene. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.